¿Por qué hacer un cambio de gabinete? La respuesta es obvia, porque hay cosas que no funcionan. ¿Para qué? Bueno, para que esas cosas funcionen. Son cuestiones obvias, pero hace mucho rato que se sabía que el gobierno estaba en dificultades. Hace rato que varias encuestas demostraban la caída en la aprobación presidencial y del gabinete y en general de las políticas de gobierno. Hace rato que el cambio debió haberse producido. En política es muy importante la oportunidad. Este cambio de gabinete, el realizado esta semana, llega tarde. Debió hacerse hace ya por lo menos un par de meses. El diagnóstico estaba hecho hace muchos días, hace meses. Distinto habría sido una cuenta pública, por ejemplo, con otros rostros. Es extraño que el presidente Sebastián Piñera reaccione como si fuera una especie de máquina electromecánica, un poco antigua, a una máquina digital. Es raro la lentitud del presidente. Es verdad que el gobierno recibió del gobierno anterior, de la administración anterior, una carga pesada. Bajo crecimiento, el más bajo desde el retorno de Chile a la democracia, caída histórica en el ahorro, caída histórica en la inversión, aumento en el 100% de la deuda pública, gasto público comprometido por ley, por lo tanto no se puede bajar, una reforma tributaria que desincentivó la inversión y que además no recauda lo que se había prometido, una también inmigración descontrolada y una reforma educacional no suficientemente compartida por la población, un largo etcétera. Pero esto, que se ha esgrimido una y otra vez como una excusa, no tiene ahora ningún sentido. No tiene sentido esgrimir esto, invocar esto. Porque cuando el presidente Sebastián Piñera hizo campaña, todo esto ya lo sabía. Es más, esgrimió estos argumentos de campaña y tuvo una avalancha de votos con estas críticas y con una promesa, tiempos mejores. O sea que todo esto lo iba a solucionar. Por lo tanto, no se puede ahora criticar y que este sea el argumento para que las cosas no funcionen. Es verdad que ha tenido una oposición dura, pero en eso consiste la oposición, aquí y en cualquier otro país. Para la historia quedará la sorprendente demora que tuvo el gobierno en presentar los proyectos de ley para sus reformas emblemáticas. Dejó pasar meses y meses que eran fundamentales, cuando el gobierno tenía muchísimo poder porque había recibido recién el apoyo ciudadano. Cuando los presentó, finalmente, la oposición, como el animal cazador que huele sangre, ya había percibido la incipiente falta de impulso que tenía la actual administración. El atraso en presentar las reformas ahora se ha sumado el atraso en el cambio de gabinete. Son cuestiones incomprensibles. Pero a esto además se suma el desorden. Todos sabemos que existen objetivos que son principales y otros que son accesorios. Bueno, resulta que existe una curiosa vocación para tratar todo de igual manera, todo de igual modo. Todo es importante, todo es urgente, todo es debido a muerte, todo hay que hacerlo ahora y ya. Se hacen tantos anuncios, con títulos todos tan marqueteros, que al final no sabemos cuáles son los anuncios relevantes. Son tantos que se nos olvidan y se nos confunden. Y son tantos que muchos serán meros anuncios. Hay que agregar a todo esto que este es un gobierno de derecha y a un gobierno de derecha no se le perdona malos resultados económicos. Se dice que son los expertos en economía. Está bien, la situación internacional no es favorable, pero al menos lo que se puede pedir es un buen diagnóstico. Y ocurre que la ley de presupuestos, por ejemplo, se hizo con una hipótesis de crecimiento de 3,8%. Ya vamos en el 2,7%. Y esto abre un hoyo económico, con un déficit no considerado y con un resultado. Un déficit fiscal mucho más allá de lo previsto y por lo tanto endeudamiento. La gente siente que no mejora las remuneraciones y que la cesantía está alta, que cuesta encontrar trabajo. En delincuencia, pese a las cifras, hay portonazos a cada rato. En las instituciones el deterioro ha continuado. Fíjense que todavía no sabemos, si esto es una vergüenza, cuál es el resultado del sumario en Carabineros
por el robo de los 28.000 millones de pesos. No se sabe cuál es el resultado del sumario interno. Sigue los problemas en el ejército, sigue los problemas en la Contraloría, en la Fiscalía, en el Poder Judicial. La candidata a la Corte Suprema del presidente Sebastián Piñera, Dobra Lusic, tuvo que renunciar a su candidatura cuando se dio cuenta que no tenía los votos en el Senado. Los operadores judiciales, los símbolos de la corrupción, salieron a la luz no por gestión del gobierno, sino por denuncia de medios de comunicación. El gobierno falla en su relación con los ciudadanos. No entendemos qué es lo que quiere. No sabemos exactamente hacia dónde va. Habla mucho de clase media protegida, pero resulta que se demoraron más de un año en presentar el proyecto de ley para proteger la clase media. ¿Usted entiende eso? Y resulta que no entendemos tampoco el llamado relato. O sea, esa obra que es del comité político, el relato, el cuento, eso que nos invitan a ser persuadidos. Y resulta que no hubo ningún cambio en el comité político de los ministros políticos en este cambio de gabinete. Y esta es una mala noticia, porque esto significa que el gobierno seguirá haciendo lo mismo y de la misma manera. En la locución del presidente Sebastián Piñera en la ceremonia de cambio de gabinete, se le vio al presidente irritado, no reconociendo ningún error. La encuesta CEP que se dio a conocer esta semana fue además un masazo. La aprobación de Sebastián Piñera cae 12 puntos y llega a un famélico 25%. Cae en todos sus atributos, y no solamente eso, en todos sus atributos marca nota roja. La delincuencia es el mayor problema de los chilenos. Resultado, aquí hay una promesa que está incumplida. Es verdad que el gobierno tiene suerte. ¿Cuál es la suerte del gobierno? Que no tiene oposición. La oposición simplemente no marca. Esta es la primera vez desde el retorno a la democracia que cae un gobierno a su aprobación y esta caída no la aprovecha la oposición. Simplemente los chilenos miran y no creen en uno ni en otro sector político. Es verdad que la figura mejor evaluada además es la de Joaquín Lavín, o sea, de la derecha. Es verdad que las figuras de la ex nueva mayoría no tienen apoyo, salvo Michelle Bachelet con un 38%, pero que está lejos del 56% que tiene Joaquín Lavín. Es verdad que la DC está totalmente desaparecida, está borrada del mapa. Y es verdad, atención con esto, que la ministra Marcela Cubillos es la cuarta figura mejor evaluada. Algo relevante cuando se trata de un ministro de Educación. Aquí yo diría que hay que poner atención, y esto podría ser la demostración de cómo la oposición no está sintonizando con la ciudadanía. Si Marcela Cubillos es la cuarta política mejor evaluada, es porque al parecer las leyes o los proyectos como Aula Segura y Admisión Justa tienen muchísimo más apoyo ciudadano que lo que sospecha la oposición. Y por lo tanto ahí está la falta, por ejemplo, de sintonía de la oposición con la ciudadanía. Hay 3 figuras del Frente Amplio que están entre los 10 políticos con mejor evaluación o con mejor evaluación positiva. Todo esto aventura hacia el futuro una polarización en el país, la derecha versus el Frente Amplio, que yo diría que va a ser la locomotora con todos los vagones de la ex nueva mayoría detrás. En el juego de ganadores y perdedores, porque siempre se dice quién ganó, quién perdió en el cambio de gabinete, quién ganó, quién perdió en la encuesta CEP, yo diría que hay un perdedor, yo sospecho que hay un perdedor, que es el presidente Sebastián Piñera, porque perdió una gran oportunidad, realizar un cambio profundo en el gabinete, realizar una jerarquización de prioridades, un nuevo relato y convencer a los chilenos que había un nuevo impulso en el gobierno. Pero resulta que nos vamos a encontrar con más de lo mismo. ¿No sería raro que en unos meses más estemos hablando exactamente de lo mismo? O sea, de un cambio de gabinete nuevamente ahora para enfrentar las elecciones, inventando cualquier cosa. O sea, un cambio de gabinete para arreglar el entuerto que se ha producido esta semana.